Shalom y bienvenidos a todos al canal de Jóvenes Peregrinando. Les saluda Elizabeth Dionisio desde el estado de Florida. Espero que ustedes hayan tenido una semana llena de aprendizaje y de mucho crecimiento espiritual. Y bueno, el tema de hoy se titula Mirad que nadie os engañe. Estas palabras fueron dichas por nuestro Mesías Yeshua en el primer siglo, que han pasado mucho tiempo y que son de estas mismas palabras son de mucha importancia en nuestra vida hoy. Esta reflexión surgió en base a todo lo que está pasando en el mundo y cómo como jóvenes reconciliados con el Eterno, creyentes en Yeshua, creyentes en el Mesías, en la Torah, en los Salmos, en los profetas, cómo nosotros debemos de actuar ante todas las cosas que están surgiendo, que están pasando a nuestro alrededor. Y bueno, lo primero que debemos de saber es que el Eterno tiene un plan para salvar al ser humano. Y este plan se ha puesto en marcha desde que Adán y Java pues habían caído en el pecado. Y después de ese momento hasta nuestros tiempos, el Eterno sigue teniendo un plan para el ser humano, para redimir al ser humano, al pueblo remanente. Y este plan debemos saber que no se cumple de un día para otro. El plan del Eterno se desarrolla en espacio y tiempo profético. En todos los tiempos han habido sucesos de profecías cumplidas, como por ejemplo las guerras, los desastres naturales que la profecía habla. Hemos visto que la maldad y la multiplicidad de la maldad, el poder, el querer el poder, el odio, la venganza, etc. Todo esto ha existido en todos los tiempos hasta nuestros tiempos de ahora. Por lo cual nosotros seguimos mirando que el mundo no va a mejorar. Ni siquiera ha mejorado y no va a mejorar. Entonces las palabras del Mesías nos han dado muchas señales de los últimos días para nuestro tiempo, sobre lo que sucederá y cómo estaría la humanidad en el mundo. Sus palabras nos enseñan cómo el joven creyente debe de actuar ante los conflictos o las profecías que se cumplen, que se presentan en este mundo. En estas últimas semanas, como había mencionado, que han pasado, hemos sido espectadores de una guerra física que se ha convertido en muchas guerras, especialmente por medio de las redes sociales. Hay mucha información incierta, hay mucha injusticia y hay mucha información sacada fuera de contexto que ha llevado a muchos jóvenes a que vayan a protestar, a enojos, a violencias, a resentimientos, inseguridad y mucha tristeza, etc. y muchas otras emociones. Pero nosotros como creyentes debemos mantenernos firmes y seguros y tener total confianza en las promesas del Padre mientras esperamos el regreso de nuestro Rey Yeshua. Las Escrituras nos dice que hay un comienzo y que hay un fin de este mundo terrenal. Y bueno, debido a esto vamos a recordar lo que dijo Yeshua en Mateo capítulo 24, versículo 3 al 8, en cuanto a todo lo que, en la perspectiva de lo que está pasando ahora, en cómo nosotros como jóvenes debemos de actuar ante todos estos conflictos que surgen en el mundo. Y dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondió Yeshua, les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos de mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores.
Primeramente debemos de saber que Yeshua en el versículo 1 y 2, antes de esta porción que leí, los discípulos querían saber, Yeshua les había revelado que el templo sería el templo que existía en el primer siglo, iba a ser destruida completamente. Entonces, en el versículo 3, los discípulos preguntaron a Yeshua cuándo sucedería la destrucción del templo. No solamente eso, le hacen 3 preguntas. No solamente le preguntan cuándo se va a destruir el templo, sino cuáles son las señales de su regreso, de su venida, y cuándo sería el fin de la edad. Porque era lógico que ellos querían saber cuándo sucedería todos estos eventos tan grandes. Se dice que tal vez en sus mentes de los discípulos asociaban la destrucción del templo con el fin del siglo y que tal vez estaban conectados. Pero del verso 4 a 8 vamos a ver que Yeshua revela a sus talmidim sobre las señales que pasarían antes de su regreso y les dio advertencias. En estas señales, Yeshua instruye al creyente en cómo debe de actuar cuando vea que las señales se manifiestan en el mundo. Pues sabemos que algunas señales dadas en Mateo 24 ya se han cumplido y hay algunas que todavía faltan a que se cumplan. Entonces vamos a ver el versículo 3, el versículo 4 es a donde nos instruye en cómo debemos de actuar. Primero Yeshua nos advierte o advirtió a los discípulos a que mirad, a que miremos. Es decir, tener cuidado, estar velando, estar sobrios en la verdad, ceñidos y preparados. Y no solamente eso, sino aferrados al Padre para que cuando venga gente que engaña con falsedad, con astucia y con el espíritu del adversario, podamos resistirlo firmemente y Él huirá de nosotros. Así como nos dice en Santiago 4 del versículo 7 al 8. Dice, así que entréguense a Elohim, resistan al diablo o a Satanás y Satanás huirá de ustedes. Acérquense a Elohim y Él se acercará a ustedes. Quiten el pecado de su vida, pecadores. Concentren su mente en Elohim, ustedes que quieren seguir al Eterno y al mundo. Y vemos aquí claramente que debe de haber no solamente debe de haber un aferramiento al Todopoderoso, a acercarnos al Todopoderoso, sino que aquí en el verso vemos que nos exhorta a que quitemos el pecado de nuestra vida, porque eso es lo que bloquea o lo que se convierte en obstáculo entre el ser humano y el Eterno, es el pecado. Y por eso sabemos que el pecado es muerte, porque separa. Entonces aquí en el verso vemos que debemos de buscar al Eterno y el Eterno se acercará a nosotros, pero solamente se acercará cuando quitemos el pecado de nuestra vida. Y no solamente esto, sino aquí en Santiago mismo nos exhorta a que debemos de tener una renovación de nuestra mente y que solamente nuestra mente se enfoque en Elohim. Y aquí estaba hablando a personas, ¿verdad?, que dicen que querían seguir al Eterno y también querían seguir al mundo. Sabemos aquí que es imposible que un joven que esté reconciliado con el Padre también quiera ser partícipe de lo que está pasando en el mundo. Entonces es muy importante tener un entendimiento pleno de la voluntad del Padre para que nos pueda ayudar a distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad y lo que es falso. Y así podamos a poder caminar derechos sin desviarnos ni a la derecha ni a la izquierda, y así vamos a proceder, vamos procediendo de manera agradable y aceptable delante del Todopoderoso. Pues sabemos que el enemigo tiene engañado a todo el mundo, como nos dice en Apocalipsis 12, versículo 9. Dice, el dragón, sea antigua serpiente llamada también diablo o Satanás, que engaña a todo el mundo, fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles.
Esto nos enseña a que no debemos ser participantes de estos conflictos terrenales. Nosotros somos llamados a solo ser espectadores de los sucesos. Entonces, ¿por qué solamente debemos de ser espectadores? Es decir, solamente mirar. Porque estas cosas dijo el Mesías en el verso 6, que iban a ser necesarios que pasaran, porque de hecho son parte del plan del Eterno, no los podemos evitar. Los creyentes que forman parte del cuerpo de Yeshua son parte de su reino, como ya lo hemos aprendido, que Yeshua mismo acercó a esta tierra. Pero Yeshua también nos dice que el reino que él acercó no es de este mundo. Y así lo dice en Juan capítulo 18, versículo 36. Dice, Yeshua respondió, mi reino no pertenece a este mundo. Si así fuera, mis siervos pelearían para que no estuviera en manos de los judíos. Pero, de hecho, mi reino no es de acá. Como siervos de Elohim, no tenemos la necesidad de pelear ni debatir o defender ninguna cosa terrenal. Porque nosotros no peleamos contra sangre y carne literalmente como lo que está pasando ahora o como ha pasado en mucho tiempo, especialmente como en el tiempo de Israel. El Mesías, cuando vino a esta tierra, no trajo ejércitos. Yeshua no trajo caballos, no trajo ángeles con él mismo en su primera venida, sino que vino con la espada de doble filo que corta y penetra hasta el alma. Y eso es la palabra no adulterada, la palabra limpia que vino a enseñar, vino a vivir como la Torah viviente, para que Él sea nuestro ejemplo, para que Él sea el punto de referencia de todas las vidas, de todos los creyentes, de toda la gente que iba a ser reconciliada de nuevo al Padre por medio de Él. Y por eso debemos de tomar en cuenta una clave muy importante, que las guerras de hoy no son físicas, sino espirituales. Es decir, que peleamos contra nuestra propia carne que nos quiere dominar a la tierra. Es este aspecto de nosotros ir en contra de nuestros deseos, de poner el reino primero antes de nuestros planes. Entonces es muy importante nosotros que debemos de procurar estar limpiando nuestras vestiduras para que no seamos esclavos o dominados por nuestra alma baja, que ciertamente es la vida terrenal, que solamente tiene un enfoque a la vida terrenal, que solamente quiere cosas terrenales y siente sentimientos terrenales. Lo que sí deberíamos nosotros procurar como creyentes es vivir en nuestro peregrinar haciendo teshuvah, en ser limpiados y purificados por medio de la instrucción y esforzándonos en mantener nuestras vestiduras limpias de impurezas o pecado, para que así seamos dignos de la gran salvación que traerá el Mesías en su venida, en su regreso. Sabiendo todo esto, nos debería de dar shalom, seguridad y confianza en lo dicho por el Eterno a través de su Hijo. Sí es posible resistir la astucia del enemigo y estar apartados y en santidad y ser una generación que esté sobria y que pueda ser instrumentos de luz en medio de las naciones. Aún así, en medio de todo esto que está pasando, no nos debe de afectar lo que pasa en el mundo, en este sentido que nos pongamos por un lado o digamos esto está correcto y esto no, sino que debemos de enfocar nuestra mirada en lo celestial, en esas moradas del cual pues nunca va a ser destruido en lo celestial. Por otra parte, el mirar, como dijo aquí Yeshua, mirad, es también saber y entender en qué tiempo en la profecía estamos viviendo. Si como jóvenes no nos esforzamos en conocer las señales que el Padre dejó en su palabra por medio de su Hijo,
entonces vamos a estar tan confundidos como lo está el mundo. Y no vamos a poder caminar en luz porque la palabra del Eterno representa una luz que alumbra nuestro caminar. Como dice Salmos 119, versículo 105, que dice, tu palabra es lámpara que guía mis pies, luz que alumbra mi camino. Yo juré obedecer tus justas órdenes y siempre cumpliré mi juramento. Entonces vemos aquí esto muy importante, que en vez de ponernos a pelear o debatir con otras personas que sí estaba bien, que no estaba bien, que esto fue ético, que esto no, en vez de eso, recordar y entender que nuestra lucha no es con todo eso, nuestra lucha es con nosotros mismos, nuestros deseos carnales, y que debemos de continuar siempre estar vigilando, estar preparado, continuar preparando nuestra vida para que sea encontrada justa ante el Eterno. Y bueno, vemos en el versículo 6, perdón, Yeshua dice que nos da otro aspecto de qué mirar o de qué debemos de estar, o lo que debemos de hacer o lo que va a pasar. Y él dijo que íbamos a oír de guerras y rumores de guerras. Y cuando se escucha temas, por ejemplo, sobre guerras, lo que está pasando ahorita actualmente, y sabemos que en tiempo de guerra hay muchos enfrentamientos muy fuertes que son incluso destructivos, y siempre toman el poder por la fuerza y conquistas. Son experiencias que nadie quiere vivir, ¿verdad? Alguien no desea estar en guerra, y situaciones que infunden mucha confusión, mucho miedo, inseguridad, incluso hay mucha muerte que es parte de la guerra. Por esta razón hay mucha gente que al oír que hay guerras, como en el caso de lo que pasó en la pandemia, guerras de enfermedad, conflictos, por ejemplo, lo que vemos en Gaza, desastres naturales que todos los días aumentan, el cambio, por ejemplo, de la moneda. Muchas personas como Big Ten hablan de muchas personas que dicen, no, yo estoy en este negocio porque pronto ya el dólar se va a caer. Y no solamente en el mundo piensan así de esta manera, pero también en la perspectiva religiosa. Aquellas personas que esperan que pase sucesos teológicos, por ejemplo, como el orden mundial, la gran tribulación, el rapto, que venga el anticristo, entre muchos otros eventos finales. Y todas estas ideologías, todas estas doctrinas tienen a mucha gente alarmados, alborotados y paranoicos, esperando en la expectativa de los poderes de gobiernos que entran y que salen para que supuestamente traigan solución a todos estos problemas. Y de esta manera vemos que mucha gente pone su confianza en los seres humanos. Procuran salvar sus propias vidas en comprar, por ejemplo, armas para defenderse. Hay personas que por estas doctrinas guardan comida, confían en las vacunas y acumulan medicina para que no pierdan su propia vida, porque tienen miedo a morir. El mundo se siente de esta manera por una razón solamente, y eso es por la ausencia de la instrucción del Todopoderoso y por pensar que ellos mismos pueden salvar su propia vida, y por eso andan en el mundo perdidos, sin saber qué camino tomar ni saber cuál es la verdadera solución que deberían, o cuál sería el camino correcto que ellos deberían tomar. Pero Yeshua instruye a los Shaliachim, y se ha quedado escrito hasta para nuestros días que Yeshua instruyó en este texto, en el versículo 6, cuando dice que oiréis de guerras y rumores de guerras, dice Yeshua, mirad, ¿verdad?, que no os turbéis, porque es necesario que acontezca todo esto.
Entonces esto es algo muy importante que como jóvenes debemos de recordar, ¿verdad? Esto significa el no os turbéis porque es necesario. Como creyentes no tenemos que tener miedo, ni afanes, ansiedad, que no nos preocupemos para que no seamos como el mundo. Porque Yeshua dijo que iba a pasar eso, que iba a haber rumores de guerras, que iba a haber guerras, que iba a haber hambres, iba a haber muchas cosas, muchas señales, pero que todas esas señales no nos asusten, ¿verdad? Porque ya Yeshua nos confirma que no podemos evitar estas situaciones, son cosas que tienen que pasar porque son parte de la profecía, son parte del plan del Eterno y nuestro peregrinar. Por eso Yeshua en su tefilá al Padre en Juan 17:15 pidió lo siguiente, pidió a que el Padre no quitara o removiera a los creyentes del mundo, sino que los protegiera del maligno, porque todo esto es necesario. Entonces nuestra confianza plena debe estar en el Todopoderoso por medio de su palabra, de su verdad, porque su verdad nos cubrirá en tiempos de dificultad, así como nos dice en Salmos 91 del 1 al 4. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Elohim, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Nuestra mirada como jóvenes que hemos sido reconciliados con el Todopoderoso por medio de su Hijo amado Yeshua, junto con una vida en Teshuvah, debe ser primero en buscar el reino de Elohim y su justicia, antes de cualquier otra meta, antes de cualquier otros planes que nosotros tengamos en este mundo. Y no solamente esto, sino estar conscientes y seguros que Elohim dará todo lo que necesitaremos en el tiempo necesario. Por eso no debemos preocuparnos por el día de mañana, porque dice en Mateo 6, 32 al 34, que mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene sus propios problemas. Entonces tampoco sabemos si mañana vamos a vivir. Entonces por eso debemos de vivir hoy día como si fuera la última vez y reflexionar y examinar nuestra vida para ver si es una vida justa, si es una vida que refleja el carácter de nuestro Padre. Entonces, cuando veamos que se cumplen las palabras del Mesías, no nos debe de dar miedo o sentir inseguridad, ni por lo que vean nuestros ojos carnales, ¿verdad? Nuestros ojos, lo que escuchemos en nuestros oídos o por lo que los hombres digan, por lo que está pasando en las redes sociales. Unas personas dicen esto, otras personas dicen el otro, y hay muchas personas que se sienten como en el medio, no saben ni qué pensar, ni qué opinar, si está bien o si no. Entonces se sienten confundidos y nosotros como hijos del Eterno, que hemos entendido la importancia del Mesías, las palabras del Mesías en nuestra vida, no debemos de estar en esta misma situación. Debemos de estar sobrios, debemos de estar seguros de lo que tenemos en nuestra vida. Debemos de estar seguros que Elohim cuida de nuestra vida. Él es fiel en sus promesas de guardar nuestra alma si nos mantenemos firmes hasta el fin. Cuando veamos estas señales, nos debe de dar, en vez de miedo, alegría, porque aún, dice Yeshua, porque aún hay una esperanza, y una esperanza viva y eficaz de redención que todavía esperamos. Para concluir esta reflexión, aprendimos que las señales del Mesías nos indica que Yeshua viene pronto y es notorio que falta muy poco. Por eso es tiempo de que nos preparemos y ocupemos en santificarnos continuamente mediante la obediencia a la instrucción y la comunión con el Padre. Aunque estamos viviendo en días como los días de Noé, como el día de Noé, nosotros también nos podemos apartar, como Él lo hizo en su momento, de toda iniquidad y mantenernos velando cada día,
para que seamos hallados como ese buen trigo que será guardado en el granero del Todopoderoso cuando los segadores separen el trigo de la cizaña. Y últimamente me gustaría concluir con el versículo 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 15, que dice lo siguiente. Es algo muy hermoso, algo que debe de alegrarnos mucho como creyentes y no enfocar nuestra mirada en lo que pasa en este mundo, sino que a dónde debemos de centrarnos como jóvenes creyentes. Dice: estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Elohim nos prometió, desde donde se practica la justicia. Estimados hermanos, ya que están esperando que eso suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen el shalom o la reconciliación con el Padre. Consideren la paciencia de nuestro Adón como una oportunidad para obtener la salvación. Esto es lo mismo que les ha escrito nuestro querido Shaul con la sabiduría de Elohim le dio. Entonces vemos aquí que nuestra promesa es esos nuevos cielos y nueva tierra, a donde no hay injusticias, a donde solamente el que tenga una vida sin pecado, que esté reconciliado con el Eterno, va a poder tener el derecho de entrar, va a heredar esa promesa. Entonces, jóvenes, no debemos de tener miedo a las situaciones que pasen en nuestras vidas o lo que vemos que está pasando en el mundo, sino que eso nos debe de recordar cuál es nuestro enfoque, cuál es nuestra meta y hacia dónde vamos. Y para saber todo eso debemos de escudriñar las escrituras, debemos de tomar el tiempo, debemos de centrarnos en enfocar nuestra mente en la voluntad del Eterno, en su palabra, para que no estemos confundidos, no estemos con temores y podamos proseguir como muchas personas en la Torá que nos han dejado como ejemplo. Por ejemplo, Josué, que siendo joven lideró al pueblo de Israel nuevo a la tierra prometida. A Yosef, que desde chiquito, desde su juventud, él sirvió al Todopoderoso y ayudó, fue una parte del plan del Eterno muy útil. Y así debe de ser nuestras vidas, ¿verdad? Que nuestra vida hoy día terrenal que vivimos debe de ser parte del plan del Eterno para el bien. Debe de ser parte del plan del Eterno, que no sea piedra de tropiezo para otros, sino que podamos ser como piedras vivas que edifique nuestra vida y que pueda edificar la vida de los demás. Y bueno, con esto les agradezco a todos por su atención. Que tengan un excelente Shabbat Shalom. Y si el Eterno nos da vida y si es su voluntad, nos vemos en el próximo video. Shalom.